Amira limpiaba el salón de juntas cuando susurró las palabras de su abuelo sin saber que el jeque más temido del Golfo las escucharía y detendría una negociación de 1.000 millones. Lo que ocurre después desafiará las leyes del destino y revelará un secreto que conecta dos mundos imposibles. Una historia que prueba que la sabiduría no conoce clases sociales y te hará cuestionar todo lo que creías sobre el valor verdadero de una persona. El silencio en el piso 47 de la Torre Zayed era el tipo de silencio que pesa, el tipo que presiona los tímpanos y hace que cada respiración suene como una confesión. Amira al-Mansuri lo conocía bien. Llevaba 3 años limpiando estas oficinas, 3 años deslizándose entre las sombras de hombres poderosos, como un fantasma en uniforme gris. Eran las 11:43 de la noche, cuando empujó su carrito hacia el salón de juntas Majlis, la sala más imponente del edificio. Las ruedas chirriaban levemente contra el mármol italiano, un sonido que normalmente la avergonzaba, pero a esta hora no había nadie para escuchar, o eso creía. La puerta maciza de nogal estaba entreabierta, lo cual era extraño. Amira se asomó con cautela, sus ojos oscuros escaneando el espacio. La mesa de conferencias se extendía como un continente de ébano pulido, rodeada de sillas de cuero que costaban más que su salario anual. Las ventanas del piso al techo enmarcaban Dubái como una galaxia de luces doradas contra el terciopelo negro del Golfo Pérsico. Vacío, podía empezar. Amira entró, sus zapatos gastados silenciosos contra la alfombra persa que había bajo la mesa. Comenzó su ritual. Primero las ventanas, luego la mesa, después las sillas, finalmente el piso. Orden, estructura. Las únicas cosas que podía controlar en su vida. Mientras rociaba el limpiador sobre la superficie brillante, su reflejo la observó. 28 años, pero las ojeras la hacían ver mayor. El pañuelo que cubría su cabello estaba impecable, al menos eso. Su abuela le había enseñado: puedes ser pobre, Amira, pero nunca descuidada. La dignidad no cuesta dinero. Su abuela. Hacía 2 meses que había muerto y el agujero en el pecho de Amira seguía sangrando. Pasó el paño en círculos lentos, hipnóticos. En esta mesa se decidían destinos de naciones, acuerdos petroleros que alimentaban economías, fusiones que creaban imperios. Y ella limpiaba las migajas de sus reuniones. El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la sabiduría que siembra en terreno ajeno. Las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Un proverbio que su abuelo Khalil repetía constantemente, que su abuela había murmurado en su lecho de muerte. Amira no sabía por qué lo dijo en voz alta. Quizás la soledad la estaba volviendo loca. Repite eso. Amira se congeló. El paño cayó de su mano. La voz había venido de las sombras junto a la ventana, profunda como un pozo antiguo. Una figura se materializó desde la oscuridad donde las luces de la ciudad no alcanzaban. Alto, imposiblemente alto, vestido con una tobe blanca, inmaculada, y un bisht negro bordado con hilos dorados que capturaban la luz como constelaciones. El gutra en su cabeza estaba sostenido por una gal de seda negra, Jeque Rashid Al-Qasimi. El lobo de Dubái, lo llamaban. 34 años y ya controlaba un consorcio que abarcaba tecnología, bienes raíces, energía renovable. Su rostro había estado en la portada de Forbes 3 veces. Se decía que nunca sonreía, que nunca perdonaba, que había construido su imperio sobre la precisión brutal y decisiones que otros no se atrevían a tomar. Y Amira estaba sola con él a medianoche. Yo no sabía que había alguien, Su Excelencia. Perdóneme, me retiro inmediatamente.
Las palabras salieron atropelladas mientras retrocedía hacia su carrito. Te hice una pregunta. No fue un grito. Rashid Al-Qasimi no necesitaba gritar. Su voz tenía la cualidad de un bisturí, fría, precisa, imposible de ignorar. Repite lo que dijiste. Los ojos de Amira se encontraron con los de él por accidente y el mundo se inclinó levemente. Eran del color del ámbar oscuro, casi dorados bajo la luz artificial, pero había algo en ellos que la hizo pensar en desiertos en medio de tormentas de arena, hermosos y letales. Yo era solo un proverbio viejo, Su Excelencia. No significa nada. Si no significara nada, no lo habrías dicho en este momento, en este lugar. Rashid caminó hacia ella, cada paso medido, deliberado. El Bisht flotaba detrás de él como alas oscuras. Repítelo. No era una petición. Amira tragó saliva, su pulso martilleando en sus oídos. El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la sabiduría que siembra en terreno ajeno. Su voz temblaba apenas, pero mantuvo su barbilla levantada. Algo en el tono de él había picado su orgullo. Mi abuelo solía decirlo. Rashid se detuvo a 3 metros de y distancia, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo descifrada en un idioma que no conocía. ¿Tu abuelo? Khalil al-Mansuri. Era... Se detuvo. ¿Por qué le estaba contando esto? Era un hombre sabio. Algo cambió en el rostro de Rashid. No una expresión exactamente, más bien la ausencia de la máscara de piedra que había llevado momentos antes. Sus ojos se entrecerraron levemente. Khalil al-Mansuri. Repitió el nombre como si probara un vino antiguo. El maestro de Oud de Al-Ain. Amira parpadeó aturdida. Sí, ¿cómo? Pero Rashid ya había sacado su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. Yusef, Sala Majlis. Ahora, colgó antes de que hubiera respuesta. Su Excelencia, yo realmente debería... ¿Qué haces limpiando pisos? La pregunta la golpeó como una bofetada. No por el tono, que se había suavizado extrañamente, sino por la forma en que expuso la vergüenza que llevaba como una segunda piel. Es trabajo, honesto. Las palabras salieron más defensivas de lo que pretendía. No dije que no lo fuera. Pregunté por qué la nieta de Khalil al-Mansuri está aquí a medianoche en lugar de... Hizo un gesto vago con la mano, como si el resto del mundo fuera demasiado obvio para nombrarlo. En lugar de qué, viviendo de una herencia que no existe, confiando en la caridad. Amira sintió que el calor subía por su cuello. Mi abuelo murió sin nada excepto su OUD y sus proverbios. Mi abuela trabajó, cosiendo hasta que sus dedos no pudieron sostener una aguja. Así que sí, limpio pisos, alimento a mi hermano menor, pago el alquiler. Es lo que se hace. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este vibró con algo innombrable. Rashid la observó con una expresión que ella no pudo descifrar. Luego caminó hacia la cabecera de la mesa y se dejó caer en la silla como si el peso de algo invisible acabara de duplicarse. Siéntate. No puedo. Yo... No era una sugerencia. Amira vaciló, luego se deslizó en la silla más cercana a la puerta, lista para huir. El cuero suspiró bajo su peso, obscenamente cómodo. No pertenecía aquí. Todo en su cuerpo lo gritaba. Rashid se recostó, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. La luz de la ciudad bailaba sobre su perfil, nariz recta como espada, mandíbula que parecía tallada en granito, una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha que humanizaba apenas su belleza brutal. Hace 18 años, comenzó sin preámbulo. Mi padre me envió a estudiar con un maestro en Al-Ain. Yo tenía 16 y acababa de ser expulsado de mi tercera escuela por... No importa. Lo que importa
es que ese maestro era tu abuelo. Amira sintió que el mundo se inclinaba nuevamente. Eso es imposible. Mi abuelo solo enseñaba música. ¿Eso crees? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa tocó la comisura de los labios de Rashid, pero no fue alegre. Khalil al-Mansuri enseñaba música de la forma en que el océano enseña a nadar. Te sumergía hasta que aprendías o te ahogas. Pasé 6 meses con él, los 6 meses más difíciles de mi vida. Amira no podía procesar esto. El lobo de Dubái, estudiante de su abuelo. Yo era arrogante, cruel, convencido de que el dinero de mi familia me hacía superior. Rashid hablaba como si estuviera leyendo un informe meteorológico, pero sus manos se habían cerrado en puños. Tu abuelo me puso a limpiar su taller durante 2 semanas antes de permitirme tocar un instrumento. Dijo que necesitaba entender el valor del trabajo que otros hacían para que yo pudiera existir. Me hizo pulir cada OUD en su colección, aprender el nombre del artesano que lo había creado, la historia de la madera. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana, su reflejo fantasmal sobre el vidrio. La tercera semana me entregó un OUD, no uno de su colección, sino uno que él había hecho. Me dijo, este instrumento tiene alma porque puse mi alma en él. Cuando aprendas a poner tu alma en algo más grande que tu ego, serás digno de llamarte hombre. Amira sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Podía oír la voz de su abuelo en esas palabras, ver sus manos arrugadas puliendo madera. 2 meses después, mi padre tuvo un derrame cerebral masivo. Volví a Dubái para hacerme cargo del negocio familiar. Tenía 16 años y de repente controlaba 1.000 millones de dirhams y no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Rashid presionó su palma contra el vidrio. Le supliqué a tu abuelo que viniera conmigo, que fuera mi consejero. Le ofrecí todo lo que tenía. ¿Qué dijo él? Dijo que yo no necesitaba su presencia. Necesitaba recordar lo que me había enseñado. Rashid se volvió hacia ella. Dijo, el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la sabiduría que siembra en terreno ajeno. Me dijo que el terreno ajeno era yo mismo y que solo yo podía cultivarlo. Amira se limpió las mejillas con el dorso de la mano. Eso suena exactamente como él. No he pensado en esas palabras en años. Construí un imperio tratando de probarle que tenía razón sobre mí, que su tiempo no había sido desperdiciado. Rashid rió, pero fue un sonido áspero. Y esta noche estaba sentado aquí solo, a punto de cerrar un acuerdo que me hará más rico de lo que ya soy, pero que desplazará a 3.000 familias de sus hogares para construir otro complejo de lujo que nadie necesita. Y entonces entras tú y pronuncias esas palabras exactas. La puerta se abrió y un hombre entró apresurado, ajustándose el kefille. Yusef, aparentemente el asistente de Rashid. Sus ojos volaron entre su jefe y Amira con confusión apenas disimulada. ¿Su excelencia? Cancela el acuerdo Fairmont. Yusef parpadeó. ¿El acuerdo de 1.200 millones? ¿El que llevamos negociando 8 meses? ¿Tartamudeé? No, pero entonces cancélalo. Ahora. Rashid se volvió hacia Amira. ¿Cuánto ganas al mes? La pregunta la sacudió de su estupor. Yo... ¿Por qué? Responde. 4.500 dirhams. La cifra sonaba más patética dicha en voz alta en este lugar. Rashid asintió como si estuviera resolviendo una ecuación. Yusef, a partir de mañana, la señorita al-Mansuri será transferida de servicios de limpieza a mi oficina personal. ¿Qué? Amira y Yusef hablaron al unísono. Como... Rashid pausó, pensando. Asesora cultural. No existe tal puesto. Yusef parecía al borde de un colapso nervioso. Ahora sí, salario 50.000 al mes. Amira se puso de pie tan rápido que la silla casi se volcó. ¡Absolutamente no!
Ambos hombres la miraron como si hubiera crecido una segunda cabeza. Aparentemente, nadie le decía que no a Rashid Al-Qasimi. No soy una obra de caridad, no necesito que me rescaten como alguna damisela patética porque sintió nostalgia por mi abuelo. Las palabras salían como fuego ahora, alimentadas por años de orgullo tragado y rodillas dobladas. He sobrevivido 3 años sola, he criado a mi hermano, he mantenido un techo sobre nuestras cabezas. Puede quedarse con su culpa y su dinero. El silencio que llenó la habitación era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Luego, para su absoluto asombro, Rashid sonrió. No una inclinación de labios, sino una sonrisa completa que transformó su rostro de mármol en algo devastadoramente humano. Él tenía razón sobre ti. ¿Qué? Tu abuelo. La última vez que lo vi, antes de partir, le pregunté si tenía hijos. Dijo que tenía una hija que había decepcionado profundamente al casarse con un hombre que no merecía su luz, pero que esa hija le había dado una nieta que tenía fuego en el alma y hierro en la columna. Rashid cruzó sus brazos. Dijo que algún día esa nieta cambiaría el curso de algo importante. Solo necesitaba la oportunidad correcta. Amira sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su abuelo había dicho eso sobre ella. No es caridad, señorita Al-Mansuri, es negocio. Rashid volvió a su tono corporativo. Construí un imperio en 18 años. Soy eficiente, despiadado y exitoso. También estoy completamente desconectado de las personas que mis decisiones afectan. Esta noche iba a destruir vidas sin pestañear, hasta que una conserje me recordó por qué comencé esto. Caminó hacia ella, y Amira tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Necesito a alguien que me diga la verdad, alguien que no tenga miedo de mis miles de millones o mi reputación, alguien que recuerde de dónde vienen las personas reales. Su mirada era intensa, penetrante. Necesito que seas la voz de tu abuelo cuando la mía se pierda en números y acuerdos. ¿Puedes hacer eso? Era una locura total. Amira no tenía educación formal más allá de la secundaria. No sabía nada sobre negocios o finanzas corporativas. Era una conserje de 28 años con más deudas que ahorros. Pero el fantasma de su abuelo susurraba en su oído y sus palabras resonaban con algo que ella había olvidado que tenía. Esperanza. Una condición. Los ojos de Rashid brillaron. Negociando bien. Habla. Mi hermano Karim tiene 17 años y es más inteligente que yo, pero dejó la escuela para trabajar cuando la abuela enfermó. Si hago esto, quiero que vuelva a estudiar. Matrícula completa, libros, todo. Y no como caridad, como parte de mi compensación. Rashid extendió su mano. Hecho. Amira miró la mano extendida. Era grande, con callos en lugares extraños para un hombre rico. Callos de alguien que alguna vez había pulido oats durante semanas. Cuando sus palmas se tocaron, una corriente eléctrica recorrió su brazo. Por la forma en que los ojos de Rashid se ensancharon apenas, él también la había sentido. Yusef organiza la transferencia de papeles. La señorita Al-Mansuri comienza mañana a las 9. Rashid no había soltado su mano. Y tráeme el expediente del proyecto Al-Barsha. Si vamos a rechazar Fairmont, necesitamos revisar todas las adquisiciones de tierra de los últimos 2 años. ¿Todos? ¿Su excelencia? ¿Son más de 50 archivos? Entonces será una noche larga. Finalmente liberó la mano de Amira, pero sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. ¿Sabes hacer café? Amira frunció el ceño. Acabo de declinar ser tratada como caridad. ¿Y tu primera pregunta es si sé hacer café? Esa sonrisa devastadora reapareció. Es una pregunta seria. El café de Yusef sabe a agua de calcetín.
Su excelencia. Yusef se veía genuinamente ofendido. Sé hacer café. Amira no pudo evitar la leve sonrisa. Mi abuela decía que un buen café es como una buena conversación, fuerte, honesto y ligeramente amargo. Entonces prepara 3 tazas. Rashid ya estaba caminando de regreso a la mesa, su mente claramente girando hacia el trabajo. Si vas a empezar mañana, bien podrías empezar ahora. Necesito entender qué más he estado haciendo mal. Amira miró su carrito de limpieza en la puerta, luego a Yusef, que la observaba con una mezcla de asombro y recelo, luego a Rashid, que ya estaba extendiendo documentos sobre la mesa como un general planificando una batalla. Algo monumental acababa de cambiar, algo que no podía nombrar, pero sentía en sus huesos. Empujó el carrito hacia afuera, cerró la puerta y caminó hacia el futuro sin tener idea de que este momento en esta sala, al lado de este hombre, reescribiría absolutamente todo. Pero en algún lugar entre el cielo y la tierra, el fantasma de Khalil al-Mansuri sonreía mientras pulía un oud inexistente, porque el terreno que había sembrado hace tanto tiempo finalmente estaba floreciendo. La siguiente mañana llegó demasiado rápido y demasiado lenta al mismo tiempo. Amira no había dormido. Después de dejar la Torre Sayed a las 4 de la madrugada, había tomado 2 autobuses de regreso a su pequeño apartamento en Deira, la parte vieja de Dubái que los turistas raramente veían. Las calles estrechas olían a especias y gasolina. Los edificios se inclinaban entre sí como ancianos intercambiando secretos. Karim estaba dormido en el sofá-cama, su brazo colgando del borde, el rostro relajado de una forma que ya no mostraba despierto. 17 años, pero con los hombros de alguien que había cargado demasiado joven. Trabajaba en un taller mecánico 10 horas al día. Llegaba a casa oliendo a aceite y agotamiento. Amira se había sentado en el borde de la cama que compartían y había observado a su hermano dormir hasta que la luz gris del amanecer se filtró por las cortinas baratas. ¿Qué acababa de hacer? ¿En qué se había metido? 50.000 dirhams al mes, matrícula para Karim. Trabajar directamente para el lobo de Dubái. Era imposible, era peligroso, era... ¿Por qué estás usando tu ropa de trabajo? La voz de Karim, ronca de sueño. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de ella, la estudiaban con esa intensidad que a veces la asustaba. Son las 6. Normalmente no sales hasta las 8. Amira se había preparado para este momento durante toda su noche de no dormir, pero las palabras aún se atoraban. Las cosas van a cambiar, Karim. Él se sentó inmediatamente alerta. Te despidieron. Porque podemos manejarlo. Yo puedo tomar más turnos en el taller. Mohamed dijo que... No, lo opuesto. Respiró profundo. Conseguí un trabajo diferente, en la misma compañía, pero diferente. Los ojos de Karim se entrecerraron. ¿Qué tipo de diferente? El tipo que paga 10 veces más y significa que vuelves a la escuela. Silencio. Luego, Amira, ¿qué hiciste? La pregunta dolió más de lo que debería, como si su hermano asumiera automáticamente que cualquier cambio positivo en sus vidas requería algún tipo de sacrificio oscuro de su parte. Tal vez lo requería. Nada malo, lo prometo. Le contó todo. El proverbio, Rashid, la conexión con el abuelo, la oferta. Observó cómo el rostro de Karim pasaba de preocupación a asombro, a algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Yeke Rashid Al-Qasimi. Karim pronunció el nombre con reverencia. El tipo está en la lista de Forbes, sale con modelos, conduce un Bugatti. Sí, bueno... Ahora aparentemente tiene una asesora cultural que hace 2 días limpiaba sus baños. Amira intentó sonar ligera, pero su voz se quebró. Karim la abrazó entonces fuerte
y ella se permitió derramar las lágrimas que había estado conteniendo. Su hermano pequeño, que ya no era tan pequeño, que olía a jabón barato y promesas rotas, sosteniéndola mientras ella temblaba. El abuelo estaría orgulloso, murmuró en su cabello. La abuela también. Eso la hizo llorar más fuerte. Ahora, parada frente al espejo agrietado de su baño, Amira enfrentaba una crisis existencial vestida de problema de vestuario. No tenía ropa apropiada para una oficina corporativa. Su armario consistía en 3 uniformes de trabajo, 2 abayas desgastadas, un vestido que había usado en el funeral de su abuela y jeans con agujeros que no eran de moda sino de uso real. Finalmente, eligió su abaya menos desgastada, negra con bordados discretos en el dobladillo que su abuela había cosido años atrás. Su hijab a juego. Zapatos planos que había comprado en una venta hace 2 años. Se veía exactamente como lo que era. Una chica pobre jugando a disfrazarse. «Te ves hermosa», dijo Karim desde la puerta, y la mentira amable casi la deshizo. El viaje en metro a la Torre Sayed fue surreal. Todas esas veces había hecho este viaje, apretujada contra otros trabajadores invisibles de la ciudad, y nunca había pensado que estaría entrando por la puerta frontal en lugar de la de servicio. El vestíbulo de mármol brillaba como el interior de una perla. Fuentes de agua creaban sinfonías ambientales. Hombres con trajes de 5.000 dirhams cruzaban hablando en sus auriculares. Mujeres con tacones que costaban el alquiler mensual de Amira caminaban con el tipo de confianza que solo el dinero puede comprar. Amira se quedó congelada en la entrada. Su reflejo en el piso pulido parecía burlarse de ella. «Señorita Al-Mansuri», se giró hacia una mujer elegante de unos 40 años. Cabello perfectamente peinado. Traje azul marino que gritaba competencia. Su sonrisa era profesional, pero no llegaba a sus ojos. «Soy Laila. Sara, directora de Recursos Humanos. El jeque Al-Qasimi me pidió que la recibiera». La forma en que dijo «pidió» sugería que había sido más una orden que causó considerable consternación. «Gracias, señorita Sara». «Señora», corrigió automáticamente. Luego gesticuló hacia los elevadores. «Si me acompaña, tenemos considerable papeleo que procesar». El viaje en elevador fue silencioso, excepto por la música ambiental que sonaba como dinero convirtiéndose en más dinero. Laila revisaba su tablet con ceño fruncido, ocasionalmente sacudiendo la cabeza de formas que Amira eligió ignorar. Recursos Humanos era un piso completo de cubículos y oficinas de vidrio donde personas hermosas hacían cosas importantes en computadoras caras. Todas las miradas se desviaron hacia Amira cuando pasó, y ella sintió cada centavo de diferencia entre su abaya de 20 dirhams y sus blusas de diseñador. La oficina de Laila era eficiente, escritorio minimalista, plantas que probablemente tenían sus propios asistentes, fotografías enmarcadas de familia que parecían sacadas de catálogos. «Siéntese». Laila gesticuló hacia una silla mientras ella rodeaba el escritorio. Sacó una carpeta gruesa y la abrió con el cuidado de alguien manejando evidencia. «Francamente, señorita Al-Mansuri, su situación es inusual». «Lo entiendo. No estoy segura de que así sea». Laila se quitó los lentes. Los limpió con un paño que apareció mágicamente. «En mis 15 años con Al-Qasimi Industries, nunca he visto a su excelencia crear un puesto de la nada, especialmente uno sin descripción de trabajo clara, requisitos educativos o precedente en la estructura corporativa». Amira mantuvo las manos quietas en su regazo, una técnica que había perfeccionado años antes. «Cuando te sientes atacada, hazte pequeña, espera». «Además», continuó Laila, sus ojos ahora fijos en Amira con una intensidad quirúrgica,
Su traslado desde servicios de limpieza a un rol ejecutivo ha causado conversaciones, el tipo de conversaciones que pueden dañar reputaciones. Ahí estaba, la insinuación flotando en el aire como humo tóxico. Algo dentro de Amira, algo que había estado dormido durante años de tragarse insultos y doblarse más pequeña, se estiró y rugió. Permítame ser clara, señora Zahra. Amira se inclinó hacia adelante, su voz suave, pero con un filo que había heredado de su abuela. No pedí este trabajo, no lo busqué, y ciertamente no hice nada inapropiado. Para obtenerlo, si hay conversaciones, sugiero que las personas conversando recuerden que el chisme dice más sobre quién lo esparce que sobre su objetivo. Las cejas de Layla se elevaron hasta su línea del cabello. Claramente no esperaba que el ratón mostrara dientes. Además, Amira continuó, encontrando un ritmo ahora. Si mi traslado viola alguna política corporativa, estoy segura de que Su Excelencia estará feliz de explicar su razonamiento. Él parece el tipo de hombre que toma decisiones por razones sólidas, ¿no cree? El silencio se estiró como cristal, a punto de quebrarse. Entonces Layla hizo algo completamente inesperado. Sonrió. Una sonrisa real esta vez, que crujió las líneas alrededor de sus ojos. Bien, dijo, su tono completamente transformado. Cualquiera que haya sobrevivido 3 años en servicios de limpieza nocturno aquí tiene más columna vertebral que la mitad de nuestros ejecutivos. Solo necesitaba confirmar que la tenía también de día. Amira parpadeó. Fue una prueba. Su Excelencia me llamó a las 5 de la mañana, cosa que odia hacer, para decirme que estaba contratando a alguien que no se dejaba intimidar por títulos o dinero. Quería verificar si tenía razón. Layla abrió la carpeta. Ahora todo negocio. Aparentemente la tiene. Ahora firmemos estos documentos antes de que cause más caos en mi departamento. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón de contratos, acuerdos de confidencialidad, formularios, de beneficios que incluían seguro médico tan completo que Amira tuvo que releer las líneas 3 veces. 50.000 dirhams mensuales, más bonificaciones basadas en métricas que aún no entendía. 2 semanas de vacaciones pagadas, fondo de pensión. Era más seguridad de la que había tenido en toda su vida sumada. Su oficina está en el piso 47, dijo Layla, mientras Amira firmaba la última página con manos temblorosas. Adyacente a la de Su Excelencia. Yusef le mostrará el resto. Yusef, como si lo hubiera conjurado, la puerta se abrió y el asistente de Rashid entró, ahora con traje impecable y expresión de alguien que no había dormido. Sus ojos eran rojos, su kefiyeh perfectamente arreglado, probablemente por pura memoria muscular. Señorita Al-Mansuri, si me acompaña. Amira siguió a Yusef fuera de la oficina, consciente de cada ojo que seguía su progreso. El elevador esta vez fue diferente. Yusef usó una tarjeta de acceso para desbloquear los pisos superiores, los reservados para ejecución ejecutiva. «Café», dijo Yusef de repente. «Disculpe, anoche dijiste que podías hacer café decente. No era una exageración, ¿verdad?» Se giró hacia ella y por primera vez vio más allá de la fachada profesional hacia un hombre genuinamente desesperado. «Porque he trabajado para Su Excelencia durante 6 años. Y nunca, ni una vez, lo he visto rechazar un acuerdo de 1.000 millones en 60 segundos. Nunca lo he visto sonreír 2 veces en una noche. Y ciertamente nunca lo he visto crear un trabajo completo para alguien que conoció hace menos de 1 hora. El elevador subía y subía, y el corazón de Amira subía con él. «No sé qué eres para él», continuó Yusef, su voz más baja ahora, casi urgente. «No sé qué conexión tienes con su pasado, pero algo en ti lo despertó.
algo que ha estado dormido desde que su padre murió y tuvo que convertirse en el lobo para sobrevivir. Yo no soy nada para él, protestó Amira. Solo la nieta de su viejo maestro. Entonces no entiendes cómo funciona Rashid Al-Qasimi. Las puertas se abrieron al piso 47. Él no hace nada sin razón, no siente nada sin propósito. Si te trajo aquí, es porque necesita algo de ti que ni siquiera él entiende todavía. El corredor era silenciosamente opulento. Alfombra que tragaba sonidos, arte original en las paredes, puertas de nogal macizo con placas discretas. Yusef la guió más allá de varias hasta detenerse frente a una sin nombre. No todavía. Tu oficina, la abrió. Amira entró y casi se ríe de lo absurdo. Era más grande que su apartamento. Escritorio de madera oscura frente a ventanas del piso al techo que enmarcaban Dubái como un cuadro en movimiento. Estanterías vacías esperando ser llenadas. Sofá de cuero, pequeña mesa de café. Una puerta lateral que resultó ser un baño privado con acabados en mármol. No puedo, susurró. Demasiado tarde. Su nombre ya está siendo grabado en la placa. Yusef señaló una computadora en el escritorio. Contraseña iniciales Khalil 1947. Su excelencia dijo que sabrías por qué. El año de nacimiento de su abuelo. Tiene acceso a todos los archivos de proyectos actuales, calendario corporativo y comunicaciones internas. Su excelencia quiere que revises todo lo que hemos hecho en los últimos 6 meses y le digas qué está mal. ¿Todo? La voz de Amira sonó aguda. Eso es... No tengo ni idea de cómo... Él no quiere análisis de negocios. Para eso tiene un departamento. Quiere tu perspectiva. Yusef se dirigió a la puerta, luego pausó. Un consejo. Rashid Al-Qasimi es el hombre más complicado que conocerás. Brillante, implacable y completamente incapaz de hacer conexiones humanas normales porque nunca tuvo que aprender. Todos en su vida quieren algo de él. Dinero, conexiones, estatus. Tú eres la primera persona en años que lo trató como humano en lugar de como un banco andante. No creo que... También nunca menciona a su padre o su tiempo en Alain. El hecho de que te contara sobre tu abuelo. Yusef sacudió su cabeza. Solo ten cuidado. Cuando el lobo decide que algo le pertenece, no lo suelta. Y con esa advertencia ominosa, se fue. Amira se quedó sola en su oficina imposible, mirando una ciudad imposible, en una vida imposible que había comenzado con un proverbio susurrado en un cuarto vacío. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Reunión a las 10. Trae tu honestidad. Ra. Miró el reloj. 9:47. 13 minutos para descubrir cómo ser la voz de la sabiduría de su abuelo para un hombre que tenía el poder de mover montañas, pero aparentemente había olvidado por qué. Sin presión. Amira se sentó en su nueva silla, que se ajustó automáticamente a su cuerpo de maneras que probablemente requerían ingeniería avanzada, y abrió la computadora. La pantalla cobró vida mostrando carpeta tras carpeta de proyectos, desarrollos inmobiliarios, adquisiciones tecnológicas, iniciativas de energía verde, asociaciones internacionales. Cada una representaba millones, a veces miles de millones de dirhams, decisiones que afectaban miles de vidas, y ahora se suponía que ella, una ex conserje con educación de secundaria y cuenta bancaria que se medía en cientos en lugar de millones, debía encontrar la humanidad en los números. Abuelo, murmuró hacia el techo. Realmente espero que supieras lo que hacías. El fantasma no respondió, pero en algún lugar en su memoria escuchó su risa profunda y las palabras que solía decir cuando enfrentaba algo difícil. El valor no viene de saber todas las respuestas, mi perla.
Viene de atreverte a hacer las preguntas correctas. Amira abrió la primera carpeta y comenzó a leer. 3 minutos después, tocaron su puerta. «Adelante», dijo, intentando sonar como alguien que pertenecía a una oficina que costaba probablemente más que su salario anual. La puerta se abrió, pero no era Youssef. Rashid Al-Qasimi llenó el marco de la puerta, ahora en un traje de negocios gris carbón, que probablemente costaba lo que ella solía ganar en un año. Sin el bisht y la tobe tradicional, parecía diferente, más accesible, pero de alguna manera más intimidante. El traje moldeaba hombros anchos. Los botones del chaleco se tensaban apenas sobre un pecho que sugería que pasaba tiempo haciendo algo más que firmar documentos. Sus ojos ámbar la encontraron inmediatamente y nuevamente sintió esa descarga eléctrica, como si el aire entre ellos estuviera cargado con algo sin nombre. «Buenos días, señorita Al-Mansuri. Su excelencia». Se puso de pie torpemente, sin saber qué hacer con sus manos. Rashid entró, cerrando la puerta detrás de él. Cuando estemos solos es Rashid. Eso se sentía peligrosamente íntimo. No estoy segura de que sea apropiado. ¿Te preocupa lo apropiado ahora? Anoche me dijiste que podía quedarme con mi culpa y mi dinero. Esa sonrisa devastadora jugaba en sus labios. Nuevamente, creo que hemos pasado las formalidades. Tenía un punto. Necesito que vengas a una reunión, dijo, su tono cambiando a negocios. Consorcio de desarrolladores de bienes raíces están presionando por un proyecto en Jumeirah que desplazaría a residentes de largo plazo de edificios históricos para construir otro hotel boutique. ¿Quieres que vaya a una reunión de desarrolladores? No sé nada sobre bienes raíces. Exactamente. Rashid se recostó contra su escritorio, cruzando los brazos. La pose era casual, pero sus ojos eran intensos. Todos en esa sala sabrán todo sobre bienes raíces. Hablarán sobre tasas de retorno, análisis de mercado, márgenes de beneficio. Tú vas a escuchar y decirme qué están evitando decir. ¿Cómo se supone que sepa eso? Porque has sido la persona que es desplazada. Has sido invisible para personas como ellos toda tu vida. Su voz se suavizó apenas. Quiero que los hagas visibles para mí. El peso de lo que pedía se asentó sobre los hombros de Amira. No era solo un trabajo, era responsabilidad, poder, la capacidad de influir en decisiones que cambiarían vidas reales. Era aterrador, era emocionante. «Está bien», dijo finalmente, «pero si digo algo estúpido...» «No hay preguntas estúpidas, solo respuestas deshonestas». Rashid empujó hacia arriba desde el escritorio. «La reunión es en 5 minutos. Trae lo que necesites». «¿Qué necesito?» Él la miró por encima del hombro mientras abría la puerta. «Tu capacidad de ver lo que el resto de nosotros hemos sido entrenados para ignorar». La sala de conferencias era diferente del salón Majlis donde se habían conocido. Más pequeña, más íntima, diseñada para intimidar de maneras sutiles. La mesa brillaba demasiado, las sillas eran ligeramente incómodas, la temperatura se mantenía solo un poco más fría de lo cómodo. Técnicas de negociación incorporadas en la arquitectura. 5 hombres ya estaban sentados, todos con trajes caros y relojes que podrían alimentar familias durante meses. Sus conversaciones se detuvieron abruptamente cuando Rashid entró con Amira detrás de él. Los ojos la evaluaron y la descartaron en segundos. Solo una asistente. No importante. «Caballeros», Rashid tomó su asiento en la cabecera. «Esta es Amira Al-Mansuri, mi nueva asesora cultural. Estará observando nuestras discusiones sobre el proyecto Jumeirah». Asesora cultural. El que habló era un hombre grueso con barba perfectamente recortada y ojos de tiburón. Eso es nuevo.
Muchas cosas son nuevas, Majid. Rashid gesticuló hacia una silla vacía junto a él. Amira se deslizó en ella, sintiéndose como una niña en la mesa de adultos. Procedan con su presentación. Lo que siguió fue una hora de jerga que podría haber sido un idioma extranjero. Proyecciones financieras, análisis de zonificación, estudios de impacto ambiental que sonaban impresionantes, pero parecían diseñados para ocultar más que revelar. Amira no entendió ni la mitad, pero entendió el tono. Entendió cómo los hombres evitaban ciertas preguntas, cómo brillaban sobre secciones específicas de sus informes, cómo ninguno de ellos jamás mencionó a las personas reales que vivían en los edificios que querían demoler. Completa compensación por desplazamiento, por supuesto, decía uno de los desarrolladores, un hombre delgado con lentes sin montura. Oferta de mercado completo por sus unidades. ¿Definan mercado completo? La voz de Rashid era neutral. Valoración actual basada en evaluación independiente. Esas evaluaciones están manipuladas. Las palabras salieron de la boca de Amira antes de que pudiera detenerlas. Silencio absoluto. 5 pares de ojos se clavaron en ella. Rashid no se movió, pero sintió su atención afinarse como un cuchillo. ¿Disculpa? Lentes sin montura, la miró como si una pieza de mobiliario hubiera hablado. El corazón de Amira martilleaba, pero se había abierto la boca y ahora tenía que respaldarla. Las evaluaciones independientes de propiedades en áreas objetivo son casi siempre bajas. Los evaluadores saben quién está pagando sus tarifas, así que los residentes obtienen ofertas que técnicamente son mercado completo, pero no suficientes para reubicarse en áreas comparables, especialmente con los precios actuales de alquiler en Dubái. Eso es una acusación seria, dijo Majid, su voz fría. Es una observación basada en experiencia. Amira se obligó a mantener su mirada. Mi familia casi fue desplazada hace 3 años cuando nuestro edificio fue objetivo de desarrollo. Nos ofrecieron 50.000 dirhams por un apartamento de 2 habitaciones que habíamos alquilado por 15 años. Sonaba generoso hasta que intentamos encontrar algo similar. No existía nada por menos de 70.000 en el mismo distrito. Terminamos en un lugar más pequeño, en una peor área, porque era lo que podíamos pagar. Este proyecto es completamente diferente, comenzó Lentes sin montura. ¿Lo es? Amira sintió que algo se encendía en su pecho, ese mismo fuego que había silenciado durante años de ser invisible. ¿Cuántas familias viven en esos edificios ahora? Aproximadamente 200 unidades. No pregunté por unidades, pregunté por familias. El hombre parpadeó. Yo tendría que verificar. No saben. Amira miró alrededor de la mesa. Van a desplazar a cientos de personas y no saben ni siquiera cuántas hay. Esos datos no son relevantes para la viabilidad financiera del proyecto, dijo Majid, su tono ahora afilado. Tal vez deberían serlo. Señorita Al-Mansuri, Majid se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, claramente no entiende cómo funciona el desarrollo. Esto no es caridad, es negocio. Las propiedades tienen valor de mercado. Ofrecemos compensación justa. Si los residentes eligen no administrar su dinero sabiamente, ¿justamente? La palabra salió como un látigo. Es justo ofrecer dinero que técnicamente cumple con la ley, pero prácticamente garantiza que las personas terminen en situaciones peores. Es justo destruir comunidades donde las familias han vivido por generaciones, porque un hotel boutique generará más beneficios. Ese es literalmente el punto del capitalismo, dijo uno de los otros desarrolladores, su tono condescendiente. Mayor y mejor uso de recursos. ¿Mayor para quién? ¿Mejor para quién?
Amira sintió años de rabia silenciosa fluyendo ahora. ¿Saben qué pasa cuando desplazan a familias de áreas establecidas? Los niños cambian de escuela, perdiendo amigos y estabilidad. Los padres enfrentan viajes más largos al trabajo, menos tiempo con sus hijos. Las redes comunitarias que ayudan a la gente a sobrevivir se desgarran. Pero claro, ustedes obtienen su hotel boutique donde turistas ricos pueden tomar fotos de Instagram, así que supongo que mayor y mejor. ¿Suficiente? Majid golpeó la mesa. Su excelencia, con todo. Respeto, esto es exactamente por qué las decisiones de negocios no deben ser infectadas con emotividad. Emotividad. Rashid habló por primera vez desde que comenzó el intercambio, su voz tan tranquila que de alguna manera era más amenazante que un grito. Llamaría emotiva a la señorita Al-Mansuri por señalar que su análisis completo ni siquiera sabe cuántas familias están afectando. Majid abrió la boca, la cerró. Ella hizo más preguntas relevantes en 5 minutos de lo que ustedes hicieron en 60 páginas de PowerPoint. Rashid se recostó, sus dedos formando esa pirámide pensativa. Aquí está mi pregunta. ¿Pueden garantizar que cada familia desplazada encontrará alojamiento comparable dentro del mismo distrito al precio que ustedes ofrecen? Su excelencia, eso no es estándar. ¿Pueden o no? Silencio. Entonces tenemos un problema. Rashid cerró la carpeta frente a él con finalidad. Revisen su propuesta. Quiero números reales sobre el impacto humano. ¿Cuántas familias, cuántos niños en edad escolar, cuánto tiempo promedio de residencia, disponibilidad actual de vivienda comparable en el área? Quiero un plan de reubicación que asegure que ninguna familia termine en peores condiciones. Y quiero esto en mi escritorio en una semana. Una semana. Su excelencia, ese tipo de investigación toma... Entonces sugiero que comiencen ahora. Su tono no admitía argumentos. Los desarrolladores se levantaron, un bosque de trajes, ofendidos y dignidad herida. Majid lanzó a Amira una mirada que podría haber derretido acero antes de salir. Los demás lo siguieron, murmurando entre ellos. Cuando la puerta se cerró, Amira se dio cuenta de que estaba temblando. «Lo siento», susurró. «No debí disculparte por hacer exactamente lo que te contraté para hacer». Rashid se giró hacia ella y para su completa confusión estaba sonriendo. No apenas, sino completamente. «Eso fue perfecto». «¿Perfecto?» Básicamente los insulté. Les dijiste la verdad que necesitaban escuchar. Hay una diferencia. Se puso de pie, caminó hacia las ventanas. He estado haciendo estas reuniones durante 18 años. Me siento, escucho presentaciones elegantes, hago preguntas sobre números, apruebo proyectos que tienen sentido financiero y nunca, ni una vez, pregunté cuántas familias reales estaban siendo afectadas. Se giró hacia ella y había algo en su expresión que hizo que su pecho se apretara. Tu abuelo me enseñó que la verdadera maestría no es solo habilidad técnica, es entender el alma de lo que estás creando. En algún lugar entre construir este imperio y demostrar que era digno de él, olvidé esa lección. Cruzó la distancia entre ellos. Hasta anoche. Hasta que una conserje citó sus palabras exactas y me recordó por qué comencé. No soy especial, protestó Amira. Solo no podía quedarme sentada escuchándolos hablar de personas como números en una hoja de cálculo. Exactamente, eso es exactamente lo especial. Rashid estaba demasiado cerca ahora y ella podía oler su colonia. Algo con cedro y especias que probablemente costaba más que su antiguo salario mensual. Todos en mi mundo han aprendido a ver personas como activos o pasivos. Tú todavía ves humanos. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos.
algo peligroso y eléctrico y completamente inapropiado para un lugar de trabajo. El teléfono de Rashid sonó, rompiendo el momento. Él maldijo en voz baja. Verificó la pantalla, maldijo nuevamente. Tengo que tomar esto, pero Amira... Usó su nombre de pila por primera vez, y el sonido de él en sus labios hizo cosas extrañas a su ritmo cardíaco. No cambies, no dejes que este mundo te suavice. Eso que acabas de hacer, ese fuego, es exactamente por lo que estás aquí, respondió el teléfono mientras salía, su voz volviendo al tono corporativo de mando. Amira se quedó sola en la sala de conferencias, temblando como una hoja en tormenta. ¿Qué acababa de pasar? Había hablado frente a multimillonarios, había desafiado su lógica de negocios, había hecho que el lobo de Dubái detuviera un proyecto, y él estaba contento. Su teléfono vibró. Un mensaje de Karim. Primera clase mañana. Inscripción confirmada. Amira, ¿qué hiciste? Adjunto. Había una captura de pantalla de su matrícula. Universidad Americana de Dubái. Ingeniería mecánica. Matrícula completa pagada por Al-Qasimi Industries, beca de Windows. Educación. Amira presionó el teléfono contra su pecho y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Su hermano volvería a la escuela, realizaría sus sueños, tendría las oportunidades que ella nunca tuvo, y todo porque había susurrado un proverbio en un cuarto vacío y despertó algo en un hombre que había olvidado cómo sentir. El fantasma de su abuelo definitivamente estaba riendo ahora. Las siguientes 3 semanas pasaron como un torbellino de revelaciones y transformaciones. Amira se encontró sentada en reuniones que decidían el futuro de miles. Su voz, inicialmente tímida, se volvió más firme con cada proyecto. Cuestionó un desarrollo turístico que destruiría un mercado de pescadores centenario. Detuvo la demolición de una escuela comunitaria para un estacionamiento. Convenció a Rashid de invertir en viviendas asequibles en lugar de otros rascacielos de lujo. Y con cada decisión, algo entre ella y Rashid crecía, algo peligroso y magnético que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Él comenzó a aparecer en su oficina con café por las mañanas, quedándose más tiempo del necesario. Sus dedos se rozaban al pasar documentos. Sus miradas se demoraban segundos de más. En las reuniones, él buscaba su aprobación antes de firmar cualquier acuerdo, como si su opinión fuera el único compás que importaba. El problema era que Dubái notaba. «Eres la comidilla de toda la torre», le dijo Laila una tarde, entrando a su oficina sin tocar. Su expresión era seria. «Dicen que el lobo de Dubái está domesticado, que una conserje lo tiene hechizado. Eso es ridículo». «¿Lo es?». Laila se sentó, cruzando las piernas. Rashid Al-Qasimi rechazó una cena con la hija del ministro de Finanzas la semana pasada. Una alianza que su familia ha buscado durante años. ¿Sabes lo que dijo cuando le preguntaron por qué? Amira negó con la cabeza, su corazón acelerándose. Dijo que tenía compromisos más importantes, y esa noche lo vieron saliendo de la torre. «O contigo». Era verdad. Rashid la había llevado a ver uno de los proyectos de vivienda que habían aprobado, caminando por las calles de Deira mientras el sol se ponía, hablando de sueños y miedos de formas que ninguno hacía con otras personas. «No es lo que piensas», dijo Amira débilmente. «Entonces dime qué es, porque desde donde estoy sentada parece que 2 personas están enamorándose y ninguna tiene el coraje de admitirlo». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como humo. Después de un incendio. ¿Enamorándose? No, eso era imposible. Rashid Al-Qasimi era un jeque multimillonario que salía con modelos y actrices. Ella era una exconserje que todavía compraba ropa en rebajas. Vivían en galaxias diferentes que temporalmente se habían alineado,
Pero entonces recordó cómo él había escuchado sobre su abuela, con ojos suaves y vulnerables. Cómo había memorizado que ella tomaba su café con cardamomo, cómo su voz cambiaba cuando pronunciaba su nombre, volviéndose más suave, casi reverente. «Tengo que irme», murmuró Amira, agarrando su bolso. Pero cuando abrió la puerta, Rashid estaba allí, mano levantada para tocar. Sus ojos se encontraron y el mundo se detuvo. «Necesito mostrarte algo», dijo él. «Por favor». El auto de Rashid, no el Bugatti de las revistas, sino un SUV discreto, los llevó fuera de la ciudad mientras el cielo se teñía de púrpura y oro. Amira no preguntó a dónde iban, simplemente observó su perfil mientras conducía, la forma en que sus manos sostenían el volante con confianza tranquila. 40 minutos después, llegaron a Al Ain. El corazón de Amira dio un vuelco cuando reconoció las calles, más tranquilas que Dubái, perfumadas con árboles de gaf y memorias. Rashid condujo hasta un barrio que ella conocía íntimamente, el barrio de su infancia. Se detuvo frente a una casa modesta con paredes de color arena y un jardín descuidado. La casa donde su abuelo había vivido, donde había enseñado música, donde había muerto. «¿Qué estamos haciendo aquí?» Su voz se quebró. Rashid no respondió, simplemente salió y abrió su puerta, extendiendo su mano. Cuando sus dedos se entrelazaron, sintió que algo fundamental cambiaba en el universo. La casa estaba desbloqueada. Adentro, el olor a madera y aceite de oud llenaba el aire como si su abuelo acabara de salir del cuarto. Pero todo estaba diferente. Limpio, restaurado, preservado. Después de que tu abuelo murió, la propiedad iba a ser vendida, dijo Rashid en voz baja. La compré. He estado restaurándola durante meses. Lágrimas corrieron por las mejillas de Amira mientras tocaba las paredes que había conocido de niña. ¿Por qué? Porque él me salvó. Rashid se paró en el centro del taller, donde docenas de ouds restaurados colgaban en las paredes. Cuando llegué aquí a los 16, estaba roto, arrogante por fuera, vacío por dentro. Mi padre me veía como un fracaso. Yo me veía como un error. Tu abuelo me vio como humano. Tomó uno de los ouds, sus dedos acariciando las cuerdas con familiaridad que sugería práctica reciente. Me enseñó que el valor no viene de lo que posees o de quién es tu familia. Viene de lo que construyes con tus propias manos, de la sabiduría que compartes, del amor que siembras en otros. Levantó la vista y sus ojos ámbar estaban brillantes. Me enseñó a ser un hombre antes de ser un jeque. ¿Por qué nunca volviste? Después de su muerte, ¿por qué no viniste al funeral? Porque soy un cobarde. Las palabras salieron crudas. Había construido mi imperio, probado mi valor, pero nunca volví a agradecerle. Estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado atrapado en ser el lobo. Su voz se quebró. Cuando me enteré de que había muerto, fue demasiado tarde. Así que compré esta casa y la convertí en santuario porque no tuve el coraje de visitarlo cuando estaba vivo. Amira cruzó el espacio entre ellos, tomando el oud de sus manos y colocándolo suavemente en su soporte. Él sabía, susurró. Guardaba cada artículo sobre ti, cada portada de revista. Me decía: ese es mi estudiante, le enseñé a pulir madera y ahora pule el mundo. Estaba orgulloso. Rashid cerró los ojos y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Amira la limpió con su pulgar y el gesto fue tan íntimo que ambos se quedaron sin aliento. Amira, su voz era áspera. Desde que entraste a esa sala y dijiste sus palabras, has estado despertando, y en partes de mí que enterré hace años. Me haces querer ser el hombre que él creía que podía ser. Ya eres ese hombre. No, no lo soy, pero contigo. Sus manos se elevaron, enmarcando su rostro con una ternura que contrastaba con su reputación de implacable.
Contigo quiero serlo, Rashid. Somos de mundos diferentes. Entonces construyamos uno nuevo. Se inclinó más cerca, su frente descansando contra la de ella. Uno donde el valor se mide en sabiduría en lugar de riqueza. Donde una mujer que limpiaba pisos puede transformar un imperio porque ve lo que nadie más puede ver. La gente dirá cosas horribles. Que las digan. Tu familia nunca aceptará. No necesito su aceptación. Necesito esto. Presionó su palma sobre su corazón. Necesito a alguien que me vea como Rashid, no como su excelencia. Alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado. Alguien que lleva en sus venas la misma sabiduría que me salvó una vez. No soy sabia, solo soy todo, terminó él. Eres todo. Cuando sus labios se encontraron, fue suave y devastador al mismo tiempo. Un beso que sabía a lágrimas saladas y promesas imposibles, a desiertos en tormenta y esperanza después de sequía. Amira se derritió en él, sus manos encontrando su pecho, donde su corazón latía tan fuerte como el de ella. Años de soledad, de invisibilidad, de creer que no merecía ser vista, se desprendieron como capas de piel muerta. Cuando finalmente se separaron, Rashid descansó, su frente contra la de ella. «Cásate conmigo». El mundo se inclinó. «¿Qué? Sé que es demasiado pronto. Sé que suena loco. Pero he pasado 18 años construyendo un imperio y nunca me sentí completo hasta que susurraste las palabras de tu abuelo y me recordaste quién era». Sus manos temblaban contra su rostro. «No quiero desperdiciar otro día pretendiendo que puedo hacer esto sin ti. Rashid, tu familia, la sociedad, todos dirán que solo estoy contigo por dinero. Entonces, les probaré que están equivocados cada día del resto de mi vida». Buscó en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Cuando la abrió, Amira jadeó. No era un anillo de diamantes obsceno. Era una banda simple de oro grabada con caligrafía árabe. «Es el proverbio de tu abuelo», dijo Rashid en voz baja. «Lo mandé a hacer el día después de que nos conocimos, antes de saber siquiera que te necesitaría en mi vida. Solo sabía que nunca quería olvidar esas palabras de nuevo». Amira leyó el grabado a través de lágrimas. El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por la sabiduría que siembra en terreno ajeno. «No necesitas responder ahora», continuó él. «Solo piénsalo. Piensa en construir algo juntos. No solo un imperio de negocios, sino un legado que tu abuelo estaría orgulloso de ver». Amira miró el anillo, luego a este hombre imposible que había pasado de ser un símbolo en revistas a ser la persona más vulnerable y real que conocía. Pensó en su abuelo, en las lecciones que había enseñado sobre ver el alma en lugar del exterior. Pensó en Karim, ahora en la universidad realizando sueños. Pensó en todas las familias que habían ayudado en estas semanas. Pensó en el proverbio que había susurrado en un cuarto vacío y cómo había cambiado absolutamente todo. «Sí», susurró. Rashid parpadeó. «Sí, sí, más fuerte ahora, más segura, pero con condiciones». Una sonrisa lenta y hermosa transformó su rostro. «Por supuesto que las hay. Habla. Seguimos haciendo este trabajo. Seguimos cambiando cómo operan tus negocios. Seguimos priorizando personas sobre ganancias». «Absolutamente». Y esta casa, miró alrededor del taller de su abuelo, la convertimos en una escuela de música, gratuita para niños que no pueden pagar lecciones. Un lugar donde se enseña más que música, donde se enseña humanidad. Los ojos de Rashid se humedecieron de nuevo. Tu abuelo habría amado eso. Y una cosa más, lo que sea. No me cambias. Y yo no te cambio a ti. Simplemente nos ayudamos mutuamente a convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Rashid deslizó el anillo en su dedo.
Luego levantó su mano para besar sus nudillos con una reverencia que la hizo sentir como realeza. «Ya eres la mejor versión de ti misma», murmuró contra su piel. «Solo me estás enseñando cómo alcanzarte». 6 meses después, la boda fue un escándalo y una celebración. La familia de Rashid protestó. La élite de Dubái murmuró. Las revistas de sociedad publicaron artículos especulando sobre motivos ocultos, pero cuando Rashid Al-Qasimi se paró frente de cientos de invitados, desde ministros hasta las familias que habían ayudado a reubicar, desde ejecutivos hasta el personal de limpieza de la torre, y declaró su amor por Amira con una voz que no admitía dudas, algo cambió en el aire. Amira, vestida en un vestido tradicional bordado por las mujeres de los proyectos de vivienda que habían salvado, sintió el peso de todas las miradas. Pero cuando miró a Rashid, vestido en bisht blanco bordado con hilo dorado, solo vio al hombre que había conocido en una sala a medianoche, vulnerable, buscando, encontrado. Durante el discurso de la recepción, Rashid sostuvo su mano y habló directamente al micrófono. «Mi maestro una vez me enseñó que el verdadero valor no se mide por lo que posees. Esta mujer me recordó esa lección cuando más la necesitaba». Miró a Amira con una intensidad que la hizo sentir como si fueran los únicos dos en el universo. «Ella no me ama por mi dinero o mi título, me ama a pesar de ellos, y yo la amo porque ve el mundo de la forma en que yo había olvidado, con humanidad, compasión y coraje feroz». Los aplausos fueron ensordecedores. Pero el momento que Amira atesoraría para siempre vino más tarde, cuando Karim, ahora estudiante sobresaliente de ingeniería, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. El abuelo lo sabía, susurró. De alguna manera sabía que esto sucedería. Amira miró a través del salón de recepciones hacia donde Rashid estaba hablando con empresarios, explicando con pasión animada la nueva iniciativa de responsabilidad social que habían lanzado. Vio cómo sus ojos la encontraban a través de la multitud, cómo su expresión se suavizaba, cómo sonreía de esa forma que era solo para ella. Sí, acordó, lo sabía, porque su abuelo había sembrado sabiduría en el corazón de un joven roto décadas atrás. Y esa semilla había crecido silenciosamente durante años, esperando el momento correcto para florecer. Había florecido la noche que una conserje susurró un proverbio en un cuarto vacío. Había florecido cuando un lobo recordó cómo ser un hombre. Y seguiría floreciendo en cada vida que tocaban, en cada decisión que tomaban, en cada niño que aprendería música gratuitamente en la escuela que llevaría el nombre de Khalil Al-Mansuri. El verdadero valor de un hombre y de una mujer no se mide por lo que poseen. Se mide por la sabiduría que siembran en terreno ajeno. Y Amira y Rashid pasarían el resto de sus vidas sembrando juntos, cultivando un jardín de humanidad en el desierto de acero y vidrio que era Dubái. Un jardín que comenzó con palabras susurradas a medianoche. Un jardín que crecería para siempre. Fin.